porque tu cuerpo refleja cómo estás tú interiormente. Entonces, cuando aquí me dice de la iniquidad habla de lo que es opuesto a Dios, o sea, de lo que es contrario, de lo que transgrede la ley de Dios. Entonces, como estemos interiormente, se va a reflejar en nuestro exterior. Claro, hay excepciones, porque en la palabra vemos el caso, por ejemplo, de Job, que es un caso, dice la Biblia, que Job era un hombre íntegro en todo y fue probado. Hay casos que van a llegar situaciones a nuestras vidas y esto no quiere decir que estemos mal con Dios, quiere decir muchas veces que Dios nos quiere llevar a un siguiente nivel. Bendecida y hermosa noche, hermanos amados. Una nueva oportunidad que hoy el Creador nos regala para que nosotros hoy podamos exaltar su nombre, glorificar su nombre, el único que merece alabanza, adoración, exaltación, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, en esta noche, en esta bella ocasión, tenemos el podcast denominado Dios sana todas tus dolencias, el cual está basado bíblicamente en el versículo 3 del Salmos 103. Cuando tenemos alguna dolencia, alguna aflicción, algo que sentimos que nos detiene y queremos solventarlo en nuestras fuerzas, hay oposición. Es imposible de lograrlo. Y ya luego, después de tanto batallar, cuando decidimos darle la oportunidad a Dios que haga en nuestras vidas, es Él el que empieza a sanar heridas, el que empieza a libertar, el que empieza a hacer. Y es en sus fuerzas que logramos cambiar las cosas. En esta noche, la invitada es la pastora Diana de Campos. Es una bella ocasión porque por primera vez nos está acompañando y sé que hoy el Espíritu Santo Amén. Se va a mover con poder en esta noche. Gloria a Dios. Pastora, gracias por haber recibido la invitación de Gloria nosotros, por estar aquí, por honrarnos con su presencia, y nos gustaría que salude un poco a la audiencia antes de que continuemos. Bueno, muy agradecida de verdad por estar acá. Ya soy partícipe de este podcast, aunque es la primera vez que estoy de este lado. Siempre la seguía y les he visto a los diferentes ministros del Señor que han estado acá. Y bueno, me siento muy honrada de verdad porque Dios es maravilloso y porque a Él le plació que en esta oportunidad fuera yo, pues quien esté acá en este maravilloso conversatorio. Y sé que, como usted lo dijo, creo que el Espíritu Santo va a hacer algo porque no es casualidad. Dice la palabra que ya Él había predestinado y creo que Él ha destinado este día y esta palabra, por eso puso el sentir en su corazón, porque el Señor conoce la necesidad del pueblo y de acuerdo a esa necesidad, Él obra. Entonces sé que Dios va a hacer algo grande. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastora, fíjese, nosotros acá en el podcast, antes de adentrarnos en el tema, tenemos por costumbre o como principio adorar a Dios. Okay. Entonces, hoy vamos a hacerlo de una forma diferente. Okay. El Espíritu Santo es el que cambia los parámetros y el que decide cómo hacer las cosas. Hoy no nos va a acompañar nadie más que el Espíritu Santo para Gloria que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Y parte de ese proceso de sanación, pastora, se debe a que nosotros nos entreguemos a buscar a Dios. Entonces, hoy yo quiero invitar a todas las personas que están allá delante de cámaras y a los que están acá detrás de cámaras a un momento que le dediquemos al Espíritu Santo y podamos iniciar una oración y ya luego adorar a Dios, y que cualquier situación que podamos tener en nuestra vida, bien sea
dolencia, enfermedad, aflicción, problema, todo aquello que nosotros no hayamos podido solventar, Amén. que lo pongamos en este lugar Amén. y que el Espíritu Santo empiece a tratar Amén. y a hacer. Entonces, de esta forma, vamos a iniciar una oración para nosotros ya luego empezar a adorar. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Santo, te pido que en esta noche, Señor, seas tú, Espíritu Santo, Gracias. tomando el control, no solamente de mi vida, Señor, no solamente de mi ser, de mi Gracias, mente, de Señor. mi alma, Padre Santo, sino también en la vida de la pastora, en la vida de nuestras familias, Gracias, Padre, Señor. y de todas las personas que en este momento se están conectando, están viendo este podcast, de todas las personas que están en este estudio, Padre Santo. Gracias, Que Señor. seas tú, eres el sanador, eres Gracias. tú el que nos liberta, eres tú el que permite, Señor, Gracias. que nosotros podamos encontrar solución a todas esas circunstancias y esas situaciones que nos están aquejando, Señor, pero que tú conoces. Gracias. Y que tú en este momento empiezas a tratar. En el nombre de Porque Jesús. hoy iniciamos el proceso de sanación En el de nombre cualquier patología que podamos tener en nuestra vida. Gracias. Hoy empiezan a acontecer milagros, hoy empiezan a acontecer maravillas, Gracias. hoy empiezan a acontecer circunstancias que nosotros creíamos imposibles de acontecer, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gracias. Y de esta forma, ya adentrándonos al Espíritu Santo, reconociendo que Él está presente en este Gracias. lugar y que Él está sanando, que Él está rompiendo yugos, que Él está rompiendo cadenas, entonces procedemos a adorarte, Señor, Gracias, con una Señor. adoración para ti, Padre Te Santo. adoramos, Señor. Gloria a Dios. Úngeme, Que seas tú, Padre, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí, Señor, y que tu unción me pueda transformar. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Oh, úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. y de esa forma, después de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, continuamos en este poderoso podcast donde Dios ya empezó a sanar todas esas dolencias, no solamente en mi vida, sino en la vida de la pastora, en la Amén. vida de todas las personas que están allí delante de las cámaras y de todas las personas que están acá apoyándonos en esta noche. Amén. Pastora, me gustaría que comencemos conociendo un poco acerca de Diana, porque es importante conocer cómo es Diana, esa mujer que está no en el ministerio, sino conocer un poco acerca de su familia, acerca de Diana, la esposa, la madre
y ya luego entonces nos comentas acerca de qué hace Diana en ese ministerio pastoral. Bueno, yo agradecida, nuevamente lo digo, del Señor, porque me regaló una familia hermosa. Tengo 2 niños y junto a mi esposo, como ya usted lo dijo, servimos en el ministerio pastoral. Y es una bendición porque hace temprano conversaba con una hermana y le decía que el primer ministerio que Dios nos entrega es la familia, porque cuando somos padres, cuando somos hijos, cuando somos hermanos, somos parte de un ministerio, porque ese es el primer lugar donde Dios nos llama a ejercer un rango. Y entonces, de acuerdo a cómo nosotros salimos de este ministerio, entonces es que Dios viene a hacer un llamado a nuestras vidas para ejercer en los ministerios que están estipulados en la palabra. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mis hijos, porque no es fácil, no es fácil ser mamá, pero es una bendición porque constantemente aprendo de ellos y el Señor ha trabajado conmigo y trabaja todos los días la paciencia, el amor y tantas otras cosas que siempre comento con mi hija. Tengo una niña de 7 años y un varón de 3, y siempre comento con mi hija que ella es mi compañerita. Ella, para donde yo voy, ella me sigue en mi casa. Ahorita que estamos, gloria a Dios por ello. Sí, estaba de vacaciones, entonces siempre le digo, hija, lo que yo quiero es que se siembre en ti la palabra. Y le doy gracias a Dios por eso, porque a la edad que tiene, he visto que Dios está haciendo. Y he visto porque cuando ellos salen, sobre todo la niña sale de la casa y está en la calle y escucha una palabra que no es bonita o ve algo que no es lo que ella conoce, se nota la diferencia. Entonces puedo decir, oye, está haciendo efecto lo que estoy haciendo. O sea, lo que estoy sembrando está haciendo. Y en realidad, como decía ahorita, ese es el primer ministerio. Si puedo, por eso la palabra lo dice. Si tú instruyes al niño en el camino del Señor, cuando fuere mayor, no se va a apartar. Y yo lo viví. Yo vengo de un hogar cristiano. Mis padres, desde que yo tengo conocimiento, son cristianos. Ahorita son pastores. Bueno, mi papá es pastor, mi mamá ya está con el Señor. Y yo sé lo que es crecer en un hogar donde fuiste instruido con valores bíblicos. Entonces eso es importante, sobre todo en este tiempo que vemos que la maldad se ha multiplicado mucho y vemos que es tan valiosa la inocencia que hay que cuidarla. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Como ya usted dijo, estoy al frente conjuntamente con mi esposo de un ministerio. Estamos pastoreando la iglesia Maná de Vida y es una bendición de verdad porque es una familia. O sea, los hermanos, la unidad y la unión que hay, que se maneja, que estamos trabajando. Siempre mi esposo lo dice, estamos luchando por crear un equipo. Porque la diferencia entre un grupo y un equipo es que los grupos se separan, los grupos pueden dividirse, pueden diluirse, pueden acabarse, pero cuando se crea un equipo es más, o sea, se hace un lazo, se hace una unión fraternal que la idea es que traspase, y eso es lo que estamos trabajando y le doy gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Me gusta escuchar, pastora, cuando menciona que su hija se interesa por las cosas de la congregación, porque ser hijos de pastores no es fácil. No. No es fácil porque hay mucha expectativa de por medio para los niños, ¿no? Como exigencia. Como exigencia. Sin embargo, cuando se empieza a conocer el amor de esa paternidad que nos entrega Dios y desde niño se tiene la oportunidad, entonces el camino está como que ganado en ese sentido. Y es importante, esto quizás es un poco, no del tema, pero es importante hacer mención en cuanto a la familia, porque
La familia es la base fundamental De de una todo. sociedad. Claro. Y cuando nosotros somos cristianos evangélicos y cuando no somos cristianos evangélicos, la familia es la primera institución, es la base. Entonces, parte de quizás muchas veces los conflictos o los problemas que tenemos, que todo se lo indican de repente a política, a sociedad, a diferentes áreas, es rescatable todos esos problemas cuando nos interesamos más por los niños y por la familia en general. Y como pastores, yo creo que con ese trabajo que se hace en las congregaciones, de que se defienda el ministerio de la familia, es importante. Es que, fíjese, el enemigo es tan astuto que él trabaja de tal forma a los niños, porque todo es una campaña para pervertir la inocencia del niño. Por eso es tan importante que como padres nosotros cuidemos e inculquemos. Eso que usted decía hace un momento es muy cierto, porque si bien hay familias que no nacieron o no están en un hogar cristiano. Exacto. Hay personas que no se criaron en un hogar cristiano, pero han tenido valores que son valores bíblicos, porque está el respeto, está el compañerismo, está el amor, está la humildad, que son valores que están en la Biblia. Entonces son familias que han inculcado esos valores en sus hijos y hoy en día estos hijos son los grandes profesionales, son los grandes pilares de cierta forma de la sociedad, aunque no hayan sido como tal enseñados de acuerdo a la Biblia, pero es que usted se pone a ver, antes, hace unos 50, 60, 80 años atrás, esto era lo normal, porque si bien lo que se enseñaba era la religión católica, que es la religión, se puede decir, tradicional o cultural, pero no es ni siquiera, porque hasta estas religiones se han pervertido, porque ya se ha distorsionado lo que se enseñaba. En cambio, nuestros abuelos lo que enseñaban era lo que está en la Biblia, estos valores. Entonces, la importancia de cuidar los valores a los niños. Y nosotros, mi esposo y yo, hacemos hincapié con nuestros hijos de la oración. Y una de mis oraciones al Señor es, Señor, que mis hijos te conozcan, o sea, revélateles a ellos, porque esto es bíblico. El Señor se le reveló a Abraham, pero después se le reveló a Isaac y después se le reveló a Jacob. O sea, ellos lo conocían como el Dios de mi padre, pero también como mi propio Dios. Y esa es mi oración. Y le doy gracias a Dios porque mi hijo tiene 3 años y yo lo declaré, nosotros lo declaramos como el músico de la iglesia, porque él, a la edad que tiene, él le ama los instrumentos y es algo que Dios puso ese talento en él. Entonces él no puede ver una batería, no puede ver un instrumento porque corre eso. Y mi hija, gracias a Dios, a la edad que tiene, predica y canta y de ella sale eso, predicarle a sus primos, predicarle a los niños en la escuela. Entonces yo digo, Dios está haciendo algo, porque si yo rijo mi casa de acuerdo a los estatutos bíblicos, eso va a dar un fruto. Y el fruto que va a dar es eso, que estoy levantando la generación que va a hacer algo. Y si bien en mi vida no hay una gran hazaña, pues hay muchas mujeres que levantaron hombres y mujeres de Dios que tal vez en su propia vida no lo vieron, pero el fruto se dio. Y le doy gracias a Dios por eso. Esa soy yo. Así es. Y sin embargo, parte de estas dolencias, estas patologías o estas situaciones adversas que pueden haber en las familias cuando rescatamos estos valores, entonces vamos a evitarnos parte de estas circunstancias. Pero sin embargo, para nadie es un secreto que en la actualidad hay muchas personas que aún teniendo a Cristo se sienten muy afligidas, se sienten muy contrariadas. Hay personas que llegan a las congregaciones y salen de los servicios y salen sintiéndose mal. Entonces, hoy el objetivo de este podcast es que nosotros podamos abordar un poco acerca de algunas herramientas que podamos otorgarle a las personas
para que puedan entender cómo Dios sana Amén. esas dolencias y qué pueden hacer. Parte o el inicio de todo esto, cuando iniciamos y decidimos darle un momento a Dios y buscarlo, tener una intimidad con el Señor, es el punto de partida. Porque indistintamente de la edad que pueda tener la persona, la edad no solamente va a influir porque es un niño o porque es un adulto, de cualquier edad. Dios está llamando a todas las personas. Dios siente amor por todas las personas y Dios quiere salvar las almas de todas las personas. Entonces, pastora, tomando como base este Salmo 103, versículo 3, ¿cómo podemos adentrarnos a esas herramientas? Bueno, lo primero es saber que Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. De hecho, si vemos en el libro de Isaías, dice que Jesús vino a esta tierra para darnos salvación, pero también para darnos sanidad. O sea, no es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Por el contrario, toda la obra que el Señor ha hecho al enviar a venir Jesús a esta tierra es para nuestra sanidad. Pero meditando en este salmo, en el Salmo 103, dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Justamente hace referencia a Isaías, porque en Isaías dice que Él fue molido, que Él fue abatido, que nosotros le tuvimos a Él por herido de Dios, y que Él cayó y que llevó todas nuestras enfermedades y Él curó todas nuestras dolencias. Entonces en este salmo dice que Él es quien perdona nuestras iniquidades y quien sana todas nuestras dolencias. Casi el 100%, aproximadamente el 90% de las enfermedades del ser humano nacen en el alma. Y eso está comprobado científicamente hoy en día, que el cáncer, las enfermedades mentales, las enfermedades en los huesos, las enfermedades del corazón, vienen del alma. Es decir, que de acuerdo a cómo nosotros estemos internamente, se va a reflejar en el exterior, en nuestro cuerpo. Existe algo que la ciencia llama somatizar. Hay muchas personas que dicen, no, que cuando tengo nervios lo siento en el estómago. O cuando estoy muy molesta, me da un tic nervioso en los ojos, o me da dolor de cabeza, o se me quita el hambre, porque tu cuerpo refleja cómo estás tú interiormente. Entonces, cuando aquí me dice de la iniquidad habla de lo que es opuesto a Dios. O sea, de lo que es contrario, de lo que transgrede la ley de Dios. Entonces, como estemos interiormente, se va a reflejar en nuestro exterior. Claro, hay excepciones, porque en la palabra vemos el caso, por ejemplo, de Job, que es un caso, dice la Biblia, que Job era un hombre íntegro en todo y fue probado. Hay casos que van a llegar situaciones a nuestras vidas y esto no quiere decir que estemos mal con Dios. Quiere decir muchas veces que Dios nos quiere llevar a un siguiente nivel. Pero cuando entendemos que no es la voluntad de Dios que nosotros seamos sanados, que nosotros estemos enfermos, sino que es su voluntad que estemos sanos, entonces podemos ir delante de Él. Muchas veces, incluso cosas de nuestra niñez, porque vea allí, volvemos al principio, lo importante que es cómo fuimos formados en nuestra niñez, en nuestro hogar, porque a veces hay cosas que de niños nos afectaron mentalmente. Hay traumas que se han creado en la vida de la persona que hemos olvidado en el crecimiento. Algo tan simple, una persona, un niño que en su etapa pequeña era muy enfermizo y lo inyectaban mucho. Es muy probable que ese adulto evite a toda costa una inyección. Son heridas emocionales. Muchas veces, muchas de las enfermedades del ser humano vienen de heridas emocionales y heridas que han afectado el alma, e incluso la persona hoy en día, usted puede conversar y tal vez no recuerde,
Pero si vamos, es por eso que es importante la comunión con Dios y el llevarlo a los pies del Señor, porque el mismo Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él nos escudriña, Él conoce todo de nosotros, Él va a mostrar qué es lo que está. Hace días escuchaba un testimonio de una hermana donde ella hablaba, ella decía que de joven era una persona muy amargada. Ella dice que ella se molestaba por todo y siempre estaba molesta, siempre estaba enojada. Y cuando llegó a los 60 años le diagnostican un cáncer en el estómago. Y ella no entendía, ella decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo cáncer en el estómago si yo siempre he sido una persona que me he cuidado, he comido bien? O sea, no he llevado una vida al extremo en desarreglo. Y ella dice que en medio de la oración, el Espíritu Santo le recordó todo eso. Y ella dice, Señor, pero si eso fue antes de yo venir a ti. O sea, ¿por qué? Pero es que nuestro cuerpo siempre nos va a pasar factura. Claro que en el Señor se rompe todo y por eso venimos a sus pies y es por eso que traemos este tema de que no importa lo que haya pasado en el pasado, si tú vienes a los pies de Dios, Dios puede hacer la obra y la va a hacer, porque la palabra lo dice, de acuerdo a tu fe será hecho. Sí, porque fíjate que cuando la mujer del flujo de sangre buscó a Jesús, ella empezó a tener un encuentro, ella empezó a tener una intimidad, empezó a tener una revelación, porque ella tenía 12 años padeciendo eso, imagínate, tener esa dolencia durante 12 años, pero en un momento de su vida, ella tuvo ese encuentro que le permitió entender que había un hombre que iba a pasar por esa ciudad y que si ella tan solo tocara el borde de su manto, ella iba a ser sana. Allí hay varios factores que están manejándose. Allí se está manejando de que ella entendió que ya esa situación había caducado En ella. por esa revelación divina que tuvo, entendió que debía de buscar a Jesús, que ella sola no podía sanarse. Y cuando ella tocó el borde de su manto, hubo fe de parte de ella hacia Jesús. Entonces, si hoy yo tengo una dolencia y yo busco a Jesús y me imagino como una especie de metafóricamente, de metáfora de que yo voy a buscar a Jesús, si yo tengo una patología y busco a Jesús así como tú, Padre, sanaste a la mujer del flujo de sangre, entonces me vas a sanar en esta noche, me vas a sanar en este día. Entonces influye la fe, influye lo que Él te revela e influye que Él actúe cuando también ve tu corazón y ve qué tanto tú estás entregado a creer que vas a recibir esa sanación. Entonces, esto es maravilloso porque la sanación está en el poder de nuestras palabras y en el conocimiento de la palabra de Dios, porque todo lo hace el Espíritu Santo. Es que es tan maravilloso justamente esa historia de la mujer del flujo de sangre, porque allí están los pasos para ser sano. Primero, el conocimiento, porque ella conocía que había alguien que podía cambiar la situación en la que ella estaba. Muchas veces nosotros cuando leemos en la Biblia no alcanzamos a comprender porque ahorita estamos viviendo otro tiempo, o sea, no vivimos en el tiempo en el que ocurrieron todas estas cosas. Pero imaginemos por un momento esta mujer que tuvo 12 años con un flujo constante, con una incomodidad en su cuerpo en las que no habían las condiciones higiénicas, ni de salud, ni de ciencia, ni ninguna. Dice que había agotado todos sus recursos y nada había pasado. Y había tenido que separarse de su familia. Estaba sola porque es que era considerada una persona impura. Entonces estaba alejada también de la ciudad. Entonces esta mujer tuvo lo primero, el conocimiento. Segundo, accionó, porque a veces tenemos el conocimiento en letra,
sabemos que Jesús puede hacer algo, pero no accionamos. Nos quedamos en el lugar en el que estamos. Si ella se hubiese quedado en la condición y en el lugar en el que estaba, jamás hubiese sido sana. Podría entenderse como no practicar lo que predico. Correcto. Porque muchas veces tenemos la información teológica, tenemos la información a nivel intelectual, ¿verdad? Sabemos las historias de la Biblia, pero hasta ahí no me muevo a proceder en fe. Muchas veces proceder en fe quiere decir que yo voy a poner este ejemplo. Yo quiero tener un negocio. Quiero un negocio o quiero una casa. Pero entonces yo tengo la fe, o sea, yo tengo el conocimiento de que Dios puede proveerme el dinero para tener la casa. Pero yo no procedo a buscar una casa. Yo no procedo a buscar un presupuesto, a ubicar la casa que yo quiero. Solamente tengo el conocimiento. Y digo que tengo la fe, pero no estoy actuando en fe. Tener fe no es quedarse estático. Tener fe es accionar en pro de esa fe, de eso que estoy pidiendo, de eso que yo creo. Entonces esta mujer, ella tenía el conocimiento de que había alguien que podía sanarla. Ella se mueve en pro de eso, de su cambio, de la transformación que ella necesitaba. Llega hasta donde está Jesús y entender que cuando nosotros nos vamos a caminar en fe, para nuestra sanidad siempre van a haber obstáculos. A veces el obstáculo es el diagnóstico, porque la ciencia tal vez te ha dado un diagnóstico que tienes cáncer de etapa 4 y no hay medicina para ti. Ya te han intervenido, ya te han hecho la quimio, ya te han hecho todos los procesos y ese es el obstáculo. O sea, tal vez esas son las personas que estaban en aquel lugar, porque dice la palabra que había un gran tumulto de personas. No fue para ella un camino fácil llegar hasta donde estaba Jesús. Pero sin embargo, tuvo que pasar tantos obstáculos. Y no se intimidó. Llegó. Sí. Ahora, también es importante, pastora, conocer que eso yo lo he aprendido y no porque me lo enseñaron, sino porque empecé a vivirlo. Hay veces que somos instrumento para otras personas, para que se pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. Es que siempre... Y me dirán, ¿cómo vas a ser el instrumento y vas a estar recibiendo que te acontezca algo malo? Claro, porque si me acontece, imaginémonos el caso de que sea una persona que le diagnostican cáncer. Y esa persona tiene que pasar por quimioterapia, tiene que pasar por esa situación tan fuerte en su vida. Pero si esa persona es una persona que tiene a Cristo en su vida, sabe que todas las cosas pasan para bien para los que aman a Dios. Y si Dios está permitiendo que pase ese diagnóstico médico en su vida, entonces es para algo. Esa persona hace los procesos de quimioterapia, sale de esa situación y ya después sale a predicar del Dios de poder, a testificar lo que aconteció en su vida para poder llegar. Yo tengo muchos casos de eso en mi vida, porque yo hago jornadas espirituales y en las jornadas espirituales que hago, tengo 2 personas que una tuvo cáncer de mama y la otra tuvo cáncer de piel y las 2 pasaron por esa situación. No eran cristianas evangélicas, pero gracias a esa situación adversa que pasó en su vida, permitió que ellas conocieran a un Dios de poder que les sanó, que las sacó de esa circunstancia y que ellas ahora se congregan, ellas ahora testifican y son testimonio vivo para otras personas que están pasando por esa situación. Es que es así, porque muchas veces Dios permite, no es que sea, vuelvo y repito, no es que sea su voluntad, pero Él permite que la enfermedad llegue
para tocar el corazón. Tengo también el testimonio, juntamente con usted, mi abuelo. Mi abuelo era un hombre que él, usted le hablaban del evangelio y él siempre tuvo un corazón muy duro al Señor. Aunque su esposa fue cristiana por muchísimos años, él, y en casa, o sea, en su casa sus hijas eran cristianas, pero él tenía un corazón duro al Señor. Y recuerdo de niña que escuchaba que mi abuela siempre le predicaba y él se molestaba, él decía, no, yo creo en la Virgen y mi mamá. Eso era lo que, y así se acababa la conversación. Y por muchos años fue así, y mi abuela siempre le decía, viejo, busca al Señor porque Dios te va a tocar tu corazón de una u otra forma, Dios te va a llamar. Y fue así por años y años y años, y recuerdo claramente un día que llegamos de la iglesia y no estaba mi abuelo. Ese domingo, eso fue un domingo, le había dado un infarto. Y wow, al momento fue bastante impactante, porque muchas veces cuando llegan los procesos de Dios a nuestras vidas, no son color de rosa. Y son procesos que nos van a hacer a veces llorar, a veces nos van a confrontar. Y fue necesario que él pasara por ese proceso en su vida en el que Dios lo quebró por medio de este padecimiento, pero él luego contaba que cuando estaba, porque fue necesario que lo intervinieran para hacerle un cateterismo, y él dice que cuando él estaba, antes de que lo metieran en el quirófano, él le dijo al Señor, vea usted si es importante sembrar la palabra, porque él muchas veces había escuchado a mi abuela predicándole, a mi mamá predicándole, en la casa hacía el servicio y él escuchaba. Y entonces él dice que cuando él, antes de que lo ingresaran al quirófano, él le dijo al Señor, si tú me salvas y si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir hasta mi último día de vida. Gloria a Dios. Y esto él se lo comentó a mi papá luego de que lo sacan del quirófano. Le dieron 3 infartos después de salir y Dios lo levantó. Y le voy a decir que fue tanto que el Señor lo levantó que él pudo cumplirle la promesa. Él parte en un mes de marzo del año 2021, parte de acá de esta tierra, y fue un día domingo, bueno, fue un día lunes porque fue en la madrugada, pero el día domingo él fue a la iglesia. Y se testificaba al Señor y sirvió al Señor, le cumplió, pero fue necesario ese proceso de esa enfermedad en su vida para que Dios lo levantara. A veces los procesos llegan a nuestras vidas, la enfermedad, el quebranto, llega a nuestra vida para sacar algo que está en nosotros y limpiarnos. Gloria a Dios. Y limpiarnos. Muchas veces hay cosas que están en nuestro interior, en nuestro corazón, que aún tal vez no hemos perdonado, que no hemos dejado atrás, que sigue lastimando nuestra vida espiritual, porque recordemos que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y como Él vive dentro de nosotros, es como cuando usted llega a una casa y usted comienza a ordenar esa casa para usted estar a gusto allí. Entonces muchas veces estos procesos se manifiestan por medio de dolencias. ¿Y cómo puedo yo salir de esto? Pues haciendo como la mujer del flujo de sangre, llegando al Señor, acercándome a Él. Bueno, en este momento estoy así escuchándola y estoy imaginando, está diciendo, somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a tu vida como cuando llegas a una casa desordenada y empiezas a ordenar porque quieres sentirte más agradado. Cuando llega el Espíritu Santo y empieza a ordenarnos, empiezan a acontecer circunstancias en nuestra vida donde nosotros así literal empezamos a acomodarnos, empezamos a quitarnos de repente circunstancias, cosas que nos impedían. Empezamos a limpiarnos. Y muchas veces por eso es que vemos los cambios en las personas. Sí. Y nos dicen, oye, pero ya no eres la misma. Estás diferente, te peinas distinto, hablas distinto, te vistes distinto. Pero es que es el Espíritu Santo que empieza a ser la guía perfecta en tu vida. Entonces,
hoy todas esas personas que quizás en este momento nosotros no sabemos cuántas situaciones pueden tener en su vida, pueden sentirse sucios, pueden sentirse ya desahuciados, pueden sentirse que en este momento tienen una situación abatidos, pueden sentirse deprimidos, pueden sentir que en este momento no tienen para resolver una situación legal X, porque no solamente la enfermedad va a ser una dolencia física. Usted nos está hablando de que hay dolencias en el alma que por falta de perdón entonces pueden traer diabetes a tu vida. Según la ciencia se ha determinado que toda patología, toda enfermedad física es producto de una emoción no canalizada. Si hubo mucha tristeza en tu vida, tú puedes padecer de diabetes a lo largo de tu vida. Si hay mucha, la persona que mencionó que tenía mucha amargura en su vida, puede empezar a padecer de cuestiones en la úlcera o en su estómago. Entonces es momento de que ahorita nosotros nos sigamos revisando, nos sigamos limpiando, nos sigamos peinando, nos sigamos acomodando y entonces ir viendo qué tenemos de repente sucio, qué tenemos desarreglado en nuestra vida. Amén. Y de esa forma le estamos abriendo las puertas al Espíritu Santo. Es que es maravilloso para que haga en nosotros. Lo que usted está diciendo lo podemos poner en una metáfora. Usted antes de salir de su casa, usted se ve en un espejo, correcto, porque usted no va a salir de su casa, nadie sale de su casa sin mirarse en un espejo para ver si le falta acomodarse aquí, si le falta. El espejo es la palabra, de Dios. Gloria a Dios. El espejo en el que nos vamos a ver, nos vamos a reflejar, y muchas veces no nos va a gustar, porque lo maravilloso y lo fuerte y lo grande que es el Señor es que muchas veces cuando se refleja la luz de la palabra tan grande, nos vemos tan sucios que nos pasa como le pasó a Elías. Empezamos a revisarnos. Y nos pasa como le pasó a Elías, que cuando vio el trono dijo: pobre de mí que soy un hombre pecador. Porque es que nos vemos que estamos verdaderamente sucios, pero qué maravilloso es el Señor que está allí para Él mismo lavarnos, limpiarnos. Y mire, entregarnos en las manos del Señor es algo tan grande que te va a limpiar, tal vez te va a doler, porque hay enfermedades, hay llagas, o sea, que no se curan si no son talladas. Esto no quiere decir que tu vida va a ser color de rosas todo el tiempo, no. Eso, si te vendieron un evangelio así, no es así. Porque en la vida, estés o no estés con el Señor, siempre van a haber situaciones. Pero lo maravilloso, yo siempre le digo a los hermanos en la congregación, la diferencia entre estar y no estar con el Señor es que usted cuando está con el Señor tiene a quien llorarle. Usted tiene, así como cuando usted tiene a su papá o tiene a su mamá y mamá, mira qué me pasó. Así es el Señor. Y el Señor, si nosotros siendo malos, nuestro hijo nos pide un pan y se lo damos, mucho más el Señor. Entonces, cuando tú ves, no importa la enfermedad, no importa la dolencia, tal vez la enfermedad que te agobia es una enfermedad de depresión que ahorita se ve mucho. La ansiedad se está viviendo muchísimo en el pueblo de Dios. Y eso tal vez es lo que te está agobiando, te está enfermando. El desconocimiento del mañana, la incertidumbre de cómo voy a resolver esta situación. Entonces, la palabra es que vengas al Señor, es que descanses en el Señor y Él va a solucionar. Cuando tú descansas en el Señor, esas heridas, todas tus cargas, esas heridas, esas dolencias, esas inquietudes, esos quebrantos se disuelven, se disipan, porque Él mismo es la medicina. Y Jeremías dice que Él nos va a traer medicina y abundancia de paz. Porque una persona enferma no tiene paz. Mas cuando tú tienes paz, estás sano. Gloria a Dios. Así es. Y cuando tú tienes paz, estás en el Señor. Porque la verdadera paz la da Él. Y algo importante que también es, con respecto a esto de la sanidad,
hablábamos ahorita que somos el templo de Dios. Debemos entender que como templo de Dios también debemos cuidarnos, porque muchas veces como hijos de Dios descuidamos el templo. Y entonces eso es como que usted va en una carretera manejando un carro y usted cierra los ojos y usted va al volante y usted cierra los ojos porque usted dice, como yo voy con Dios, no me va a pasar nada. Pues déjeme decirle que va a terminar en un hospital. Usted debe cuidarse porque Dios pone la parte que le corresponde a Él, pero nosotros debemos poner también la parte que nos corresponde. Claro, eso es como a las maquinarias se les hace mantenimiento preventivo y correctivo. Cuando nosotros hacemos un mantenimiento preventivo a nuestro cuerpo, yo lo veo así como que metafóricamente estamos revisando si estamos con sobrepeso, si de repente... El exceso de dulce, el trasnocho, exactamente, todas esas cosas van midiendo. Claro, ese es el preventivo. El correctivo es cuando ya tenemos un diagnóstico médico y entonces hay que hacer uno correctivo. Y ojo, otra cosa es importante también aclararlo, pastora, no porque Dios quiera sanidad para nosotros, no quiere decir que todo lo vamos a librar y lo vamos a curar con solo orar. Porque si Dios permitió que existiera la ciencia médica, entonces Él muchas veces permite que acontezcan los procesos y las situaciones en nuestra vida, que vayamos para también glorificarse a la ciencia médica y Él allí nos va a proteger, Él nos va a guiar. Claro, entonces, porque es que allí Dios también muestra su gloria por medio de la ciencia. Y muchas veces el Señor permite que la ciencia opere para que entonces después, tal vez la ciencia llega a un punto, pero ya se agotó ese recurso. O sea, a veces nos limitamos y no está mal, porque el Señor ha dado una medida de fe a cada uno. O sea, hay personas que tienen una medida de fe que dicen, no voy al médico. Y amén, se les respeta. Pero también se respeta a aquel que cree que Dios puede hacer por medio de la medicina, porque es que Dios, nosotros no somos quienes para limitar a Dios, porque Dios puede obrar y obra como Él quiera. De todas formas. Y otra cosa importante también es aclarar, porque es bueno que compartamos acerca de este tema, cuando nos vamos al pasaje bíblico donde estaban los leprosos que se acercan a Jesús y le piden a Jesús ser sanados o ser limpiados. Jesús, ¿qué les dice a ellos? Jesús los manda a que sencillamente caminen y vayan a ser sacerdotes, para aquel momento presentarse con esa lepra ante un sacerdote. No se podía. O sea, no se podía hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en este momento, quizás Dios me dice a mí, le dice a usted, le dice a alguna de las personas que nos está viendo, que haga algo que quizás cree que no lo va a curar, entonces es necesario que cumpla la voluntad de Dios. Por eso es importante la revelación. Pero para tú tener revelación necesitas tener intimidad con Dios, para que Dios pueda empezar a reconocer nuestra voz y nosotros poder reconocer cuando Él nos habla. Amén. No, y que esa parte de los leprosos nos muestra varias cosas también, porque los leprosos eran 10. Y a los 10 Jesús le dijo, vaya. Pero cuando recibieron la sanidad, solo uno regresó. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted que está allí sintonizando este podcast, este canal. ¿Para qué usted quiere ser sano? Porque esto es muy importante. Hay muchas personas que tal vez tienen alguna enfermedad, tal vez pasaron por algún accidente, tal vez tienen algún impedimento físico y quieren ser sanos. ¿Pero para qué? Porque conozco el caso de una señora que ella tenía una enfermedad en su oído y ella comenzó a asistir a la iglesia, oramos por ella, recibió la sanidad, expulsó una cuestión que tenía allí en su oído y gloria a Dios, Dios hizo el milagro. Pero al tiempo se apartó del Señor y volvió a su vida antigua, incluso haciendo cosas que no hacía antes. Y lamentablemente, déjeme decirle que ella
adquirió una enfermedad muy, muy, muy agresiva y falleció. Entonces muchas veces nosotros creemos que vamos a engañar a Dios. Y Dios conoce el corazón. Dios conoce por qué usted quiere ser sano o para qué usted quiere ser sano. Y la palabra dice que todo lo que Él hace es para gloria suya. Seamos como este leproso que volvió a agradecer y no como aquellos que se fueron, que siguieron, también recibieron la sanidad, pero no fueron sanos. Un corazón agradecido se mantiene en el Señor. O sea que parte de ese agradecimiento también es medicina para nuestra alma y de esa forma nosotros poder prosperar, porque en la palabra también se nos dice que Dios quiere que seamos prosperados así, como en la misma medida como prospera nuestra alma. Pastora, aquí la hora se va demasiado rápido. Sí. Y cuando hablamos de las cosas de Dios que nos apasiona tanto, vemos como que el tiempo no pasa, pero ya me están haciendo señas de que estamos con poco tiempo para terminar. Por eso, en esta última parte, me gustaría que le podamos entregar a todas esas personas que en este momento tienen alguna circunstancia, alguna dolencia, alguna patología, algún problema en su vida. Y cuando nosotros oramos y somos intercesores, Dios escucha. Amén. Dios escucha a los intercesores. Y cuando ve que estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cumpliendo el mandato que nos da en su palabra, entonces le quiero invitar a que oremos. Amén. Pero no solamente para nosotras, sino que oremos para todas las personas que están acá en este momento reunidas con nosotros y con todas aquellas personas que están delante de las cámaras, para que ellos se conecten en este momento. Les puedo pedir que se separen de todo, se desconecten de todo lo que tengan en este momento en sus manos, de celular, de cualquier otra, solamente atiendan en este momento el podcast y conéctense, porque el Espíritu Santo en este momento, utilizando a la pastora, va a permitir que haya una sanación y haya un rompimiento, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios es un Dios de lejos, de cerca, es omnipresente, es omnisciente. Y con esta oración yo sé que hoy se van a desatar muchas sanidades. Amén. Bien, vamos a hacer esta oración, pero voy a pedirle a todos los que están sintonizando, que tengan alguna dolencia, bien sea física o de su corazón o en su mente, porque a veces son los pensamientos los que duelen. Y entonces usted ponga su mano allí en la parte donde está afectado y creo que el precioso Espíritu Santo va a obrar con poder y usted va a testificar. Es importante que usted testifique y sea agradecido de lo que Dios va a hacer, porque creo que lo va a hacer. Gloria a Dios. Amado Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor amado, compartiendo de tu palabra. Oh amado Rey, en unidad, como lo dice tu palabra, clamamos en este momento por la sanidad, Señor. Mira cada persona, Señor, que está sintonizando y que tiene alguna dolencia, Señor amado. Espíritu Santo, enviamos tu palabra, Señor, de sanidad sobre los cuerpos, Padre Celestial. Declaramos, Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, que todo dolor ahora en el nombre de Jesús desaparece, Señor. Que todo quebranto, Padre, todo riñón afectado, Señor, todo estómago, Padre Celestial, todo pulmón afectado, en el nombre de Jesús, toda rodilla, todo hueso, Señor, que ha sido quebrantado ahora en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, enviamos una palabra de restauración, enviamos una palabra de restitución. Creo, Jehová de los ejércitos, que dice Isaías 53, que tú has sanado todas nuestras dolencias. Así que en el nombre de Jesús, toda legalidad que haya
obtenido cualquier creo, enfermedad, Padre, ahora sí, es Señor. echada fuera. En Sí, el nombre de Señor. Jesús, Padre, te pido, Señor, Sí, que Señor. seas tú obrando Eres de tú manera moviéndote, poderosa. Padre. Espíritu Santo, pon tu mano sanadora allí. Padre, Padre, mira, Hijo y Señor, si Espíritu es el Santo, alma lo que se mueve duele, con si es poder el en corazón nuestras lo que vidas, duele, si es el Señor. espíritu lo que está quebrantado, Sí, sea usted Señor. sanando, Señor. Si las heridas son espirituales, sea Gloria usted, a Padre, Dios. restituyendo, Señor. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Sí, creo, Señor. Padre Yo celestial, lo que creo, tú Padre. obras una nueva, Sí, Señor Señor. amado, sanidad. Y en el nombre de Jesús, creo que se restituye, se regenera lo que ha sido quebrantado. Padre Oh Padre, en el Santo. nombre de Jesús, Padre, envío Sí, tu palabra Señor. ahora al Sí, hogar. Padre Envío tu Santo. palabra ahora, Sí, Señor, a estas Señor. personas que se encuentran quebrantadas. Rebequía, Señor. Arabosoreki, Inderebe, Gloria a Dios. Distoquía. O por el poder de tu Sí, palabra, Señor. Señor. En el Sí, nombre de Señor Jesús, amado. declaro tu sanidad, Señor. Y declaro que Santo Padre. testificarán, Señor amado, de la obra que has hecho Sí, en esta Señor. noche, Señor. Gracias te doy, precioso Sí, Espíritu Señor. Santo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y de esta manera hemos llegado ya al final. El Espíritu Santo se ha manejado en esta noche haciendo sanaciones. Después de esa oración de poder, sé que muchos van a testificar. Y esta noche van a encontrar esa solución que no tenían, esa sanación que no tenían. Van a perdonar, van a sentirse libres, van a sentirse diferentes. Porque después que Jesús limpia, entonces nos sentimos como otra persona. Pastora, quisiera que antes de decir adiós y despedirnos, usted le regale unas últimas palabras por el día de hoy en este podcast a todo el público que nos ha estado acompañando, y las cámaras son suyas en este momento. Bueno, recuerda que el Señor quiere que estemos sanos. No deje que el diablo quiera o meta en su mente un pensamiento de que usted ha venido a estar enfermo. O a veces creemos que Dios nos manda una enfermedad como castigo. No, Dios quiere que usted esté sano. Usted debe creerlo, apropiarse de esa palabra y caminar en pro de esa sanidad. Y cuando la reciba, ser agradecido con Dios, porque Él es el que hace la obra. Así es. Gracias, pastora, por su tiempo, por haber estado acá con nosotros, Gloria a por Dios. ser parte de nuestro equipo ahora. Y a ustedes, amigos, les quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales, a que nos sigan por TikTok y que se suscriban a este canal si hasta ahora no lo han hecho. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz de Dios para todos. Te adoramos, Señor. Oh, Señor, gracias. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador.
Salvador. Y si tan solo tocaré el borde de su manto, levanta tus manos y